Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy. En Arica veamos qué pasa, una máxima de 19, Iquique 18, Antofagasta 17, Concepción 16 grados la máxima, poquitas nubes en Concepción. Puerto Montt, poquititas nubes con una máxima de 13 grados. Y en Copiapó, pleno sol, con una máxima de 26 grados. O sea, la temperatura más alta está acá, en la capital, en Santiago de Chile, ¿eh? Bueno, estamos ya en este lunes 7 de octubre con Constanza Schoenhout, de Convergencia Social, parte del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, buenos días, buen lunes a todos y todas. Natalia González, de Libertad y Desarrollo, el Centro de Pensamiento de la Derecha. ¿Cómo te va, Natalia? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, muchas gracias, buenos días. Natalia González, que ahora va a ser parte de los lunes porque el señor Luis Larraín se nos fue a los jueves por voluntad propia, ¿eh? No es una cuestión nuestra. Es un enroque voluntario. Es un enroque voluntario. Aldo Casinelli, ¿cómo está usted? Director ejecutivo de Datacamp y de Renovación Nacional. Muy buenos días. Y Patricio Zapata, abogado constitucionalista, presidente del Centro Democracia y Comunidad, que es el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, así nomás, bien. Ya, Patricio Zapata, vamos a mantener entonces la tradición de hablar de fútbol, sobre todo hoy, después de del clásico de ayer Colo-Colo, la U. Tenemos acá a Natalia, que es de la U, que viene con una carita así como de frustración, de pena. Y tenemos a Constanza, que viene pero eufórica, maravillada con su Colo-Colo. Sí, qué feliz. Partidazo, ¿eh? Partidazo, triunfo histórico del capitán. Y además, no olvidemos que fue un fin de semana redondito, no solo por el sábado y el superclásico y el triunfo de Paredes, que se convirtió en un goleador histórico, sino además porque ayer también en el amistoso femenino Chile-Uruguay también goleamos 3-0 y las chiquillas mostraron que solo van para arriba. O sea, están en todo. Grandes. Bueno, Aldo Casinelli, no sé si vale la pena. No, dejémosla a ella. Entre Colo-Colo y la Chile era el tema. Claro, y el señor Patricio Zapata, bueno, la Unión Española, para todo nomás, nada mucho que decir. Ya. Y Paredes con 216 goles. Sí, por eso. Justo. Bueno, así, buen día, Patricio. Voy a tener que esperar que estemos punteros de algo para que me vuelva a dar minutos. Está bien, está bien. Ahora mi ex contertulio aquí, Lucho Larraín, debe estar dichoso. Pero eso, saludo a Luis Larraín. Sí, que lo saludamos. Sí. Ya con ese 5-0, pero así ya la Católica rotundo. Ya es campeón, digamos. Bueno, así comenzamos nuestro primer café de hoy. El primer café en Cooperativa presenta El Plan es Emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Vamos a comenzar hablando de la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque hay noticias más fresquitas, que es la Academ de hoy, que dice que el 85% recomendaría la posibilidad de que una persona al momento de jubilar pueda hacer un retiro anticipado de sus fondos de pensiones. 76%, otros resultados que llaman la atención, prefiere que el 4% vaya directamente a la cuenta individual. La mayoría cero solidaridad, ¿no? Y el 78% prefiere que las personas puedan elegir si quieren que ese 4% lo administre uno u otro, ¿eh? Son algunas de las cifras de esta encuesta de hoy, de la Academ, que suele poner la temática a veces en la semana. Reforma que se viene, reforma de pensiones. Natalia. Sí, a ver, solo para poner en contexto, recordarle a la gente que la reforma de pensiones hoy día sigue en el primer trámite constitucional. Se está discutiendo en la Comisión de Hacienda, ya pasó por la Comisión de Trabajo, falta que la apruebe la sala y de ahí falta todo el trámite en el Senado y probablemente un tercer trámite en la Cámara, así que tenemos para un ratito. O sea, tú quieres decir, esto recién empieza más o menos. Esto está recién empezando, claro. Sí. Ahora yo, la verdad, haría un llamado, si es que alguien escucha. ¿Cómo si alguien escucha? Te está escuchando Chile, Santiago, todo Chile y el mundo. En el Congreso. Para que ojalá se apure el tranco, porque la verdad es que la reforma lleva un año en trámite y todavía quedan hartas vallas por sortear.
Y respecto a la encuesta CADEM, Cecilia, a mí me llama la atención, fíjate esto de que más del 80% de las personas favorezca alguna opción en que la gente pueda retirar sus recursos de una sola vez cuando se jubila. Porque me da la sensación que hay como una especie de buenismo detrás de esa respuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque todos quisiéramos, a lo mejor cuando llegamos a la vejez, tener disponibilidad de recursos a lo mejor para pagar nuestras deudas pendientes, para cumplir los sueños que no pudimos cumplir antes por escasez de recursos, por falta de tiempo, etcétera. Pero la verdad es que si nos gastamos todos los recursos de las pensiones de una sola vez en pagar un dividendo o en hacer un viaje o etcétera, bueno, ¿cómo financio la vida que me queda después de eso? Y entonces yo siento que hay una suerte de alguna manera y por eso digo de buenismo en la población, de empatizar, de entender la situación de esas personas, pero después de no hacerse cargo, y hay una irresponsabilidad ahí, de entonces, ¿quién paga la pensión? ¿Quién viene detrás? ¿El Estado? ¿Con qué? ¿Con impuestos? Entonces, a mí ese tipo y es una respuesta que se repite en encuestas hacia atrás. Yo recuerdo una encuesta en la época de David Bravo, que en esta comisión Bravo, que se hizo algo similar y la gente tiende a contestar este tipo de cosas. Yo creo que hay una suerte de responsabilidad detrás de eso y yo creo que la población tiene que reflexionar sobre eso también, no solamente contestar lo que corresponde para quedar bien. Sí, Patricio Zapata. Algo hablábamos la semana pasada. Se ha enfatizado tanto a veces por la industria y a veces por la derecha, esto de que la persona es propietaria 100% de lo que está en su cuenta individual, y eso se ha traducido en que ha habido oposición a que haya una parte de la cotización que fuera solidaria, como si la Constitución, cuando permite establecer cotizaciones, estuviera necesariamente exigiendo que hubieran cuentas individuales como han habido hasta ahora. Y yo creo que en esa materia la Constitución es bastante agnóstica en el sentido de no fijar ella misma. Cuestión distinta en que una vez que tú has cotizado y ha habido durante años una acumulación en una cuenta a tu nombre, eso está efectivamente protegido por el derecho de propiedad, pero eso es una cuestión distinta. A mí me parece que es evidente que tenemos un sistema de seguridad social bastante imperfecto, muy insuficiente, y hay que corregirlo, pero no podemos olvidar que desde hace 11 años tenemos un pilar solidario. Este pilar solidario no es un apéndice insignificante. O sea, fue un esfuerzo muy grande del primer gobierno de la presidenta Bachelet, porque lo que ocurría antes, y hay que recordarlo, lo que ocurría antes es que la gente que no había ahorrado durante su vida o que no tenía algún sistema de pensiones, quedaba expuesta a lo que pudieran hacer las pensiones asistenciales por monto en esa época de 30.000 pesos, 35.000 pesos, eran unas 400.000 personas, dependía de las municipalidades, era la precariedad misma. ¿Y hoy día tenemos 1,5 millones de personas que están recibiendo o pensiones solidarias básicas o aportes solidarios a su pensión. Y ahí, efectivamente, la pensión básica es de 111.000 pesos hoy día. Eso es para personas que no han ahorrado ni un peso nunca. Bajísimo, bajísimo. Da hasta pudor dar ese número y tirarlo sobre la mesa. Las personas que sí han ahorrado algo durante su vida, y eso que tienen como acumulado le va a dar menos de 326.000 pesos, reciben un aporte complementario del Estado. ¿Por qué recuerdo esto? ¿Por qué recuerdo este pilar solidario? Hay 1,5 millones de personas que tienen garantizado, mientras vivan, estos bajísimos montos. Lo repito, no quiero que se entienda que estoy diciendo, miren esta maravilla. No, pero poco y todo, insuficiente y todo, eso supone que al mismo tiempo que tenemos este pilar, existe, mientras no hagamos la reforma integral, un pilar contributivo obligatorio y ojalá un pilar contributivo además facultativo o voluntario. Cuando una persona pide retirar todos sus fondos, ¿ya? Y pueden haber muy buenas razones para hacerlo, puede estar pensando y alguien puede creer que solo se está poniendo en riesgo ella misma o él mismo y no debiéramos poder nosotros hacerle ningún tipo de reproche. Es su decisión, es su plata. Puede que tenga al frente una exigencia como pagar un dividendo hipotecario, un gasto médico, pero tengámoslo claro, en la medida que este es un sistema, cada persona que se sale del sistema y retira su plata, se expone a que en 10 años más o 15 años más no tenga cómo vivir, y el Estado va a ir, porque está obligado, porque es un derecho,
con una pensión asistencial, baja y todo. Y el Estado entonces va a tener que acudir y va a tener más personas dependiendo de los mismos recursos o más recursos. Entonces, yo encuentro, lo dije la semana pasada, encuentro súper peligroso que un sector haya abrazado un discurso bastante liberal, una retórica de Chicago, yo sé que tú estudiaste en Chicago, así es, para hacer un cuestionamiento político muy válido, muy legítimo. Pero es peligroso porque tú, de alguna manera, vas validando, por ejemplo, el discurso de los que decían que si alguien se muere y tiene acumulados 12, 15 millones, eso debiera pasar a sus hijos, como si fuera propiedad, y los hijos se podrían comprar un plasma. Y no que eso pudiera ser algo que tuviera un fin de seguridad social, un fin de jubilación. O sea, cuidado con este discurso, se sabe cómo comienza. Ya hemos visto que los mismos ciudadanos que dicen no más AFP, después dicen que quieren que la plata vaya a su cuenta individual. O sea, jugar con el individualismo liberal es peligroso. Ahora, los demás no más AFP, perdón, y la postura respecto a esto que ha ido surgiendo de poder retirar es como una respuesta de provocación, como dicen ellos, de agudizar las contradicciones para poner el tema sobre la mesa, cuestionando el sistema, lógicamente, pero en el fondo, lo dijeron los mismos dirigentes, no es que ellos estén de acuerdo con pero este retiro. ¿No sería retiro. mejor argumentar desde el derecho a la pensión digna y no desde la propiedad? Porque no es hacerle o sea, yo creo que es hacerle el juego a un discurso. Patricio, recuerdo la explicación, que como no resulta por acá, vamos a ir por allá. Y al mismo tiempo, el sistema o los AFP se casan en sus dedos con esto de la propiedad de el derecho de propiedad. Constanza. A ver, yo creo que es claro que acá lo que se está planteando hace varios años por parte del movimiento No Más AFP, y que también lo hemos planteado, por ejemplo, desde el Frente Amplio, es que para mejorar las pensiones en Chile, para poder desarrollar un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, no basta el sistema de capitalización individual. Y por tanto hay que pensar en nuevas soluciones. Natalia nombraba la Comisión Bravo, que es bien interesante porque de la Comisión Bravo salieron 3 propuestas bien distintas, entre ellas ninguna tomada por el gobierno, sino que el gobierno ha asumido la posición de profundizar el sistema de capitalización individual. Yo creo que es efectivo que jugar con esto de el poder retirar los fondos es complejo. A mí, yo sinceramente, si tuviéramos un sistema de seguridad social como implica, yo creo que no estaríamos discutiendo esto. El problema es que hoy día tenemos instituciones financieras que administran la jubilación y las pensiones de Chile, y por tanto, efectivamente hay un descontento. Entonces, yo a veces creo que es interesante cuando uno lee, por ejemplo, la CADEM, es interesante ver qué es lo que hay detrás. Y yo creo que lo que hay detrás es descontento, porque aquí podemos tirarnos un montón de cifras, pero yo creo que las mejores cifras las saben los pensionados de Chile y los hijos de los pensionados de Chile. Y por otro lado hay desconfianza también, hay desconfianza del sistema, hay desconfianza de que no haya una solución distinta que se esté planteando. O sea, cuando las distintas actorías políticas no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a quién va a administrar el 4%, cuáles van a ser sus facultades, cuáles van a ser sus limitaciones, si va a ser un ente público o no, si lo que va a hacer es licitar para otro o lo va a administrar en sí mismo, obviamente que genera incertidumbre en la ciudadanía. Yo no creo que haya no creo que haya tanto individualismo, sino que creo que hay más desconfianza. Y creo que para las actorías de cambio, como por ejemplo el Frente Amplio, es necesario abrazar esa incertidumbre y ser capaces de dar nuevas propuestas. Y por eso es que yo no centraría el debate de pensiones respecto a si vamos a retirar o no los fondos. Yo centraría el debate de pensiones respecto a cómo vamos a abordar lo urgente y lo importante. Lo urgente hoy día es mejorar las pensiones, y eso se puede hacer no con una ley, no con una reforma que, como bien dice Natalia, está recién en primer trámite. Eso se puede hacer vía presupuesto y no está considerado. Y lo importante que es una reforma de pensiones que sea seria, que se tome el tiempo pertinente, porque necesitamos un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo. Y eso va a requerir tiempo de debate, porque hoy día no hay consenso. O sea, si el gobierno lo que quiere es profundizar el sistema de capitalización individual, y lo que se está planteando desde sectores de la oposición es implementar un sistema solidario, no vamos a tener acuerdo. Y vamos a necesitar tiempo, porque si no, nos va a pasar lo mismo que con la reforma tributaria, que en 3 años más vamos a estar rediscutiendo la reforma de pensiones. ¿Aldo? Bueno,
el tema de pensiones abarca demasiadas cosas. Estamos hablando del tema de las personas como punto central. Y aquí hay varios elementos que uno puede poner en la mesa. A mí me tocó estar en la Comisión Valdés, la última que estuvo con la presidenta Bachelet, que formó la presidenta Bachelet para el tema pensiones. Ahí uno se da cuenta que entre los elementos más relevantes, y Patricio hacía un esquema muy interesante respecto de para quiénes. Hoy día tenemos un sistema mixto, no es un sistema completamente individual, tenemos un sistema mixto. Las tasas de reemplazo pueden ser bajas, pero las tasas de reemplazo están ahí. ¿Dónde está el problema fundamentalmente en términos de las tasas de reemplazo? En el segundo y el tercer quintil. Gente que, para ponerlo en cifra, gana entre 1.750.000 pesos y sus pensiones bajan de manera significativa al momento de jubilar. Las personas que no han tenido ingresos en su vida, hoy día tienen una tasa de reemplazo que puede ser más del 100%, que son estos 111.000 pesos. Entonces, pero qué bajísimo. Sí, pero una persona que no tuvo renta en su vida. Entonces, a mí me da la impresión que a veces se trata, a través de las pensiones, resolver otro problema que tenemos en el país. La pobreza. Que es la pobreza o las bajas remuneraciones. Claro, problema del mercado laboral. Entonces, ese es un problema distinto que tenemos que resolver, porque si no resolvemos esto, en el largo plazo no vamos a resolver el tema de las pensiones. Pero mientras tanto... Pero hay otro elemento. Y yo, no es que sea un genio, pero un genio como el de Condorito, pero cuando partió esta comisión yo planteé dos elementos que eran clave. Uno es el problema actual de las pensiones, la gente que está pensionado hoy día y que se está jubilando en 5 años más, que está en el fondo E, para ponerlo en fácil. Y el otro es el problema de largo plazo, que es cómo hacemos que se acumule o se ahorre más recursos, o cómo el Estado interviene en esa materia. Lo que hace la reforma de hoy día, la que está hoy día en tramitación, abarca, porque nos hemos concentrado en el 4%, pero también tiene un incremento en la jubilación inmediata. Y esa plata... ¿De qué sector? De los sectores más... De los fondos más pequeños, o sea, de la gente que recibe menos del pilar básico solidario, eso, a eso iba. Y del aporte que hace el Estado. ¿A cuánto subiría el pilar básico solidario de 110.000 pesos son 10.000 pesos más? A 120.000. Son 10.000 pesos más. Y eso en el presupuesto, recuerda que hubo unos comentarios ahí respecto de dónde está esa plata. La reforma tributaria parte va a esa plata que está en la cuenta del Tesoro Público. Ahí hay recursos para subir inmediatamente. De repente, y aquí creo que a veces se pierde la significación, la magnitud. 10.000 pesos para algunas personas es nada, pero 10.000 pesos para una persona que gana 100.000 pesos es mucha plata. Es mucha plata. Y por eso que creo que hay que poner estas cosas en la dimensión de quién le llega. Y no me quiero alargar mucho, pero un dato de la encuesta que me llamó mucho la atención, porque el debate, y este debate de los fondos son míos y yo hago lo que quiero con ellos, que es un debate muy que partió con los neoconservadores americanos que decían que ni el Estado se tenía que hacer cargo, usted es responsable de lo suyo, pasó a los libertarios, y hoy día esto podría estar en el extremo de ciertos sectores muy liberales, de decir, la plata es mía, yo hago lo que quiero, y por lo tanto ni siquiera tienen que haber fondos de pensiones. Pueden irse al otro extremo del tema, pero un dato que me llamó la atención de la encuesta es que más del 30% de las personas todavía no reconoce como los fondos propios, como que son de ellos, que o son de la AFP, o son del Estado, o son de otros. Un dato que porque así lo sienten. Pero es que llama la atención a propósito de todo el debate. Entonces, es como raro ese dato entre medio de esta discusión que llevamos prácticamente 6-7 años. Pero ¿cómo creen ustedes que va a avanzar esta reforma de pensiones, teniendo en cuenta que se nos viene de acuerdo a las fuerzas políticas que hay en el Congreso, las posturas? ¿Qué podemos vaticinar? ¿Dónde va a estar el punto difícil de negociar? ¿Cómo va a terminar esta reforma? ¿Va a haber mucha discusión, oposiciones? En fin, ¿hay alguna posibilidad de diálogo y que se llegue a buen puerto, Natalia? Sí, a ver, yo creo que en la Cámara de Diputados los temas que estuvieron sobre la mesa, que era quien administraba, ¿no es cierto?, este 4%, ya de alguna manera eso está zanjado. Lo que va a venir ahora, y yo espero que la discusión no se desvíe, digamos, por ahí, como bien decía Constanza,
Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos esta judicialización del tema de pensiones, si se pueden retirar o no. Hay una indicación, cabe recordar, presentada por el diputado Silver, que precisamente permite el retiro anticipado de los fondos. De dos diputados demócratas cristianos que llamaron mucho la atención y que generó crítica incluso dentro de la misma democracia exactamente, cristiana. Por eso no quise decir que es una indicación de la democracia cristiana, sino que fue patrocinada por uno de sus diputados, más otro más que la firmó. Yo espero que la discusión, la verdad, es que no se desvíe por ahí, porque yo comparto con Constanza y con Patricio que hay temas de fondo mucho más relevantes hoy día que ese. A mí me da la sensación que esta cuña se ha ido metiendo por el lado, se ha ido judicializando. Hay distintas cortes que ahora están haciendo el llamado al Tribunal Constitucional. Me parece que por un lado la lista de judicializarlo no es lo que corresponde. Hay que discutir estos temas en el Congreso, y abrir la lista en esa indicación en el Congreso me parece que es desviar el debate. Yo creo que lo que en el Senado se me ocurre a mí, Cecilia, que lo que va a ocurrir es que va a venir una discusión que en la Cámara quedó de alguna manera pendiente, que es si este 4% adicional aumenta un poco más a un 5, a un 5,5, y cómo se administra eso y a qué se destina eso. Porque hoy día hay cierta apertura en el proyecto del Ejecutivo a los seguros sociales, ¿no es cierto? Ya este Consejo Administrador de Seguros Sociales. Y ahí, nuevamente el llamado, y no quise decir a los que no escuchan a cooperativas, sino que a los que me escuchen a mí humildemente en el Congreso, es que ojalá de nuevo ponderemos los incentivos ahí. O sea, ¿a dónde va esa cotización adicional? Si va a seguros sociales, si va a las cuentas individuales. Todo esto en el contexto de la gran campaña que está llevando adelante la Asociación de AFP, justamente pidiéndole a la gente que si no se dan cuenta que ellos son los que tienen que decidir dónde van ese 4%, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿por qué no nosotros? Sí, bueno, la encuesta también tiene una cifra interesante ahí, porque mucha gente está por la elección, de hecho. Sí. Patricio, y nos vamos comerciales con esto. Son tiempos difíciles, han sido tiempos difíciles los últimos 25 o 30 años para construir alguna especie de, no voy a decir estado de bienestar porque es muy ambicioso, pero un estado social y democrático de derecho. Son tiempos difíciles primero por un tema de los recursos, hay un tema ideológico, no estamos viviendo los años 40 y 50, entonces cuesta dar la batalla. Por ejemplo, no es lo mismo, creo yo, que uno financie un sistema de seguridad social con una cotización que va destinada a ese propósito, que permite trabajar en un sistema, y creo que en esa línea claramente hay que aumentar el porcentaje de cotización, hay que ver cómo se hace eso, pero claramente 10% no es suficiente. ¿Por qué eso es mejor que apostar a que los distintos gobiernos, todos los años, los ministros de Hacienda, le coloquen plata de la ley de presupuesto a estos temas? Es porque eso no está garantizado, porque eso significa poner a competir la pensión de los viejitos con los tanques, la pensión de los viejitos con la presión de los activos que se movilizan políticamente. Entonces, un sistema de seguridad social es un sistema que tiene unas espaldas institucionales, que garantiza un reajuste que no depende de los vaivenes político-electorales. Es lo que pasa con el pilar solidario. El pilar solidario se reajusta al IPC el 1 de julio, todos los años, y si la inflación llegara a despegar y llegara a ser el 10%, se anticipa el reajuste. Eso es tomarse en serio la idea de que tú garantizas, y no simplemente haces votos para que el ministro de Hacienda que venga tenga la buena disposición de pasarle plata a los pensionados. Entonces, yo creo que, por eso creo que es tan mala la idea de llamar a la gente a que saque sus ahorros provisionales. Va tan en contra de lo que yo entiendo como seguridad social. Vamos a comercial, y a la vuelta Natalia quería decir algo más sobre... Constanza quería decir algo más sobre este tema, y se nos viene también la discusión sobre la reforma tributaria, que se encendió un poquito este fin de semana. ¿Qué significa que las multas del TAC prescriban en 3 años? ¿Comprender los tiempos legales que eliminan las responsabilidades o anulan ciertos derechos? Es el tema que convoca mañana martes a los abogados Carlos Pizarro y Ruperto Pinochet en el encuentro Salotti Magistrali en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Hasta las 10:30 seguimos formando debate en El Primer Café. Un bus puede transformarse en una línea de buses,
Una viña puede transformarse en vinos de exportación y una empresa nacional en una internacional, porque de eso se trata, de que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000, en bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Vuelos, hoteles, promociones. Las mejores ofertas de viajes del Cyber Monday están en turismocity.cl. Ingresa ahora a Turismo City y paga menos por viajar. White Defense. Ciberseguridad sin miedo. Soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Quiero invitarte a cambiar la mirada sobre la ciberseguridad. Sin importar el tamaño de tu empresa, es importante que pienses en protegerla. Y es que no se trata de enfrentar las amenazas, es un tema estratégico. White Defense. Somos expertos en preparar, gestionar y optimizar la ciberseguridad. Contáctanos en whitedefense.com. White Defense. Todos hemos tenido problemas de pareja y todos los vamos a seguir teniendo. Pero hay un tema que cuando lo tomas en serio, créeme, todo mejora. Te lo digo yo, que de estar a punto de separarme, ahora andamos como recién casados. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. Más de 11.500 pacientes en 5 años, entre hipertensos, diabéticos, operados de la próstata y muchos otros. Han encontrado respuesta y soluciones. Este mes, 20% de descuento en tu consulta. MedicalSexCenter.cl. Jaime, vamos con la A. ¿Estás listo? Sí, listo. A. Experto en purificación de aire que elimina molestos olores a comida en espacios comunes. AirLife. ¡Buenísimo! Elimina esos desagradables olores que se generan en edificios de oficinas y espacios públicos. Purifica y limpia el aire con AirLife. Nuestra tecnología única elimina eficazmente olores de forma limpia, ecológica e inocua para la salud. Respira el aire puro que mereces. AirLife. Aire puro. Más información en airlife.com. Cuando tu seguro es real, tu única preocupación del viaje a la playa es que tu perro se aprenda el último hit del momento. Momento asegurado Reale. Convérsalo con tu corredor. Reale.cl. Con EastBust, vende sin corredor, sin comisión en 60 días, por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos en la región metropolitana, Viña del Mar, Concepción y Rancagua. Contamos con un sistema de tasación gratuita. Si quieres saber más de nosotros, entra ya a nuestra web eastbust.com, isbast.com, o comuníquete al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con EastBust, compras y vendes sin corredor, sin comisión. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cooperativa. 9:32 minutos. 9:32 minutos. Conversación. Miradas diversas. El primer café en Cooperativa. Seguimos
Seguimos en el primer café. Para que nada detenga tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320.000. Y el poder para darle power a tu idea es tuyo. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos. Te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces en el primer café de hoy con Constanza Schoenhout, Aldo Casinelli, Patricio Zapata y Natalia González. Estábamos hablando sobre, a propósito de la marcha, que calculan que habrán sido unos 35.000 personas acá en Santiago, y el resultado de la encuesta Cadén sobre la reforma de pensiones. ¿Algo más querías decir, Constanza? Sí, quería tomar un par de puntos nomás. A ver, a propósito de lo que veníamos hablando un poquito en off, sobre si la gente lo que quiere es tener su plata, digamos, de capital individualmente o solidariamente. Yo creo que hoy día lo que la sociedad está pidiendo es mejores pensiones. Y el problema es que hasta ahora no se está dando una solución a eso. Aldo decía hace poco, bueno, 10.000 pesos para una persona que gana 100.000 es mucha plata. Bueno, lo que pasa es que evidentemente las platas son relativos respecto a la situación en la que uno vive, pero por eso tenemos un mínimo consenso social que es el sueldo mínimo. Yo pretendo que los jubilados y las jubiladas de Chile no reciban menos del sueldo mínimo. Y me gustaría que la parte urgente de este trabajo y de esta reforma o de la discusión de este año estuviese orientada hacia allá. Porque si no nos vamos a batir, digamos, en si es mucho, es poco. Yo creo que 10.000 pesos es miserable. Creo que recibir 100.000 pesos, 110.000 pesos es miserable. Creo que si hoy día podemos asegurar esos 10.000 pesos, bueno, hagámoslo. Pero pongamos el foco en objetivos claros. Porque cuando nos batimos en si más capitalización individual o más solidario, al final pareciera una discusión media abstracta y teórica, pero lo concreto es quién puede dar la mejor solución. Si el gobierno tiene un sistema de radicalización del sistema de capitalización individual, bueno, que nos cuente cómo eso va a mejorar las pensiones en concreto, porque hasta ahora lo que tenemos es que recién en el 2070 vamos a ver las soluciones de esta reforma de pensiones. Hace poco el diputado Giorgio Jackson presentó una propuesta que se llama Con la misma plata, que está en internet y que dice, con la misma plata con la que hoy día estamos trabajando en pensiones, se pueden mejorar hoy día mismo las pensiones de todos los chilenos y chilenas. Oye, esa propuesta la han ninguneado mucho en redes sociales, hasta se han reído. A ver, explícala bien. ¿Hasta se han reído? Sí, muchos. No, yo creo que hay que darle una mirada seria. Esto se va a presentar también en la discusión congresal, así que la vamos a poder seguir. Pero en el fondo es repensar cómo el sistema puede, con la plata que hoy día maneja, mejorar las condiciones y aumentar en términos concretos las pensiones. Y esto porque no olvidemos que las AFP en el último semestre recibieron alrededor de 180% más de utilidades. O sea, aquí la solución no es simplemente cotizar más, es también repensar las tasas de ganancias que hoy día tienen las AFP. Y ojo también con la rentabilidad global, que también ha ido a la baja y que probablemente este 4% que plantea el gobierno no termina de compensar la baja de rentabilidad que ha habido. Entonces, pareciera una discusión súper técnica, y efectivamente yo tampoco soy una técnica de las pensiones, pero lo que creo es que hoy día tenemos la posibilidad de dividir el debate, de tomar urgentemente lo que hoy día podemos hacer, que es aumentar las pensiones, porque muy en breve yo comparto la idea de que no podemos dejar las pensiones al presupuesto. Pero si hoy día estamos discutiendo una reforma de pensiones, dividamos la discusión. En el corto plazo podemos aumentar la vía presupuesto y demos la discusión de largo plazo para ver cómo se hace una reforma sostenible, que no terminemos... ¿Cómo hiciste la propuesta de Giorgio así en concreto? Porque yo también miré ese tweet y me metí al link y la verdad es que había mucha retórica, pero la sensación que me dio era que al final del día lo que él estaba proponiendo es que para financiar las pensiones de quienes están pensionando hoy había que extraer recursos de quienes estamos trabajando hoy. Entonces, quiero entender eso, porque eso es lo que exactamente ¿no es de las él ganancias dice. de las AFP? No. A ver, yo creo y de que hecho por eso lo han criticado muchísimo. Hablar de extraer es una forma de verlo, pero la otra es pensar también en la solidaridad intergeneracional y en la solidaridad intergénero también que tenemos que ver. Desde la perspectiva del Frente Amplio es necesario que existan estas dimensiones de solidaridad, porque está la plata del Estado que vamos a tener que invertir, está la plata de la AFP que tenemos que ver cómo la vamos a reordenar, y también está la solidaridad que tenemos que poner respecto de esto. Yo, como parte de esta generación, estoy dispuesta a cotizar más para mejorar las pensiones que vienen ahora, entendiendo que, digamos, el envejecimiento de la sociedad es una cuestión que va en aumento. Con la misma plata, ¿a qué se refiere? ¿Cuál plata?
con la plata que hoy día se está destinando a la reforma de pensiones. Ok, ya, eso es. Seguimos con este tema, pasamos a la reforma tributaria. Aldo. Un segundo, lo que pasa es que de repente hay muchos mitos en este asunto. De repente esto de la AFP, de quién administra los fondos. Independiente cuál sea el sistema, cuál sea, da lo mismo, cuál sea el sistema. Los fondos de las personas, de todos nosotros hoy día equivalen a algo así como 250.000 millones de dólares. Esa es la plata que hay hoy día en los fondos de pensiones. Alguien va a tener que administrar eso en algún minuto, sea porque el Estado lo toma, sea porque los particulares lo toman. Pero detrás de esto hay administradores profesionales. Constanza decía recién, uno de los grandes problemas es precisamente las rentabilidades que están teniendo estos fondos. Por eso que se están buscando... ¿Los fondos o los...? No, los fondos. Porque estos fondos partieron con un UF más 6, UF más 8, y hoy día tenemos UF más 4, y eso sigue bajando. ¿Por qué? Porque las rentabilidades han ido bajando. Por eso se están buscando... ¿Quiénes van subiendo en ganancia? Lo que pasa es que la AFP, sí, tú subes, pero los porcentajes son pequeños. Estos cálculos están hechos. Sí, pero también por años las AFP obtuvieron rentabilidades del 8 o 9%, o sea, rentabilidades que nadie obtiene ni en depósito, en un fondo mutuo. Entonces, este año tienen también 10, hacia atrás. Este año tienen 10. Pero ahora toca pensar para adelante, y el problema es que vamos a la baja. Por eso que hay que buscar fondos alternativos. No nos sirve una solución al 2070. Fondos alternativos, pero solo para este tema de los mitos, de quién administra las platas, quién administra las platas, porque entonces son la AFP. Sí, de la AFP hay administradores profesionales, y eso, sea el Estado o sea los particulares, siempre va a haber alguien que va a administrar estos fondos. ¿Por qué? Porque es una magnitud, piensa que es prácticamente el PIB de Chile en el año lo que se está administrando. Sí, yo creo que eso no está en discusión. Obvio que hay que administrar los fondos. Ya, y eso tienen que ser administradores profesionales. Sí, pero con orientaciones políticas claras, pues y ahí está el debate de fondo, pues si fuera solo una discusión técnica. ¿Qué administrador más profesional que tú tienes una superintendencia que le fija alrededor de 100 lineamientos para administrar los fondos? O sea, el sistema actual es lo que hay que seguir haciendo. Por algo se le están haciendo reformas, y se vienen haciendo reformas desde el 2001. Y lo más probable es que después de esta reforma se le tengan que seguir haciendo reformas. ¿Por qué? Porque no hemos tocado un punto que es clave en esto, la edad de jubilación. Sí. O sea, piensa que en esta reforma ni siquiera la tenemos arriba de la mesa, y la edad de jubilación es clave. No solamente el monto es relevante, es cuándo te vas a jubilar. Y no solo porque si vas a juntar más o menos plata, es porque nosotros como esperanza de vida tenemos más. Claro. Vamos a poder hacer más cosas como personas. Que no vaya a pasar como en Francia, que este anuncio de que van a aumentar la edad de jubilación, de nuevo los chalecos amarillos y todos los disturbios y todas las protestas. O sea, es que no puede ser, es que esa discusión es Constanza. ¿Ah? Sí. Es que no, porque el problema es que cada vez que nos ponemos a discutir en términos de derechos sociales o en términos de grandes reformas, pareciera que los que tienen que hacer los esfuerzos siempre son las personas que debiesen ser beneficiarias de esos derechos. Entonces, yo estaría dispuesta a que discutiéramos la edad de jubilación, siempre cuando discutamos también cuántas horas se trabaja, porque la gente llega enferma a los 65 años, que veamos cuáles son las condiciones laborales, para que efectivamente tengamos mejores sueldos y por tanto mejor cotización. Entonces, si solo vamos a aumentar la edad de jubilación y no vamos a cambiar nada más, obvio que no estoy de acuerdo. Entonces sí, es una discusión integral, pero creo que aquí el punto de discusión, y que yo creo que nos divide, porque todos creemos que hay que hacerle reforma, es que yo creo que ya no hay mucho más tiempo para seguir haciendo reformas año a año. Creo que el sistema de capitalización individual y de administración de las AFP no funciona y ha demostrado que va a la baja precisamente en rentabilidad, y por tanto, si no vamos a tomar medidas respecto de eso, hay que darle una solución integral y hay que hacer reformas un poquito más estructurales. Sí, Patricio. Esta prioridad nacional 1111, que eso es, y si no lo ponemos así, nos vamos a perder, pone a prueba también la capacidad de la élite de conversar estas cuestiones, porque yo me imagino ahora nos está escuchando un montón de gente que vive en carne propia lo que nosotros estamos conversando, y quizás escucha a estas personas que tienen resueltos muchos de sus problemas económicos y hablan desde la abundancia. Y el problema, yo sé, lo dijo Constanza, es la confianza y la desconfianza. El problema de que uno empieza a hablar de lo complicado que son los problemas, lo complejas que son las soluciones, y la persona que está escuchando, en vez de escuchar seriedad técnica,
escucha a alguien que en el fondo no quiere arriesgarse, alguien que no quiere jugársela, alguien que no está dispuesto a decir cosas difíciles. Yo creo que vamos a tener que ser capaces de encontrar un equilibrio donde hay que partir desde la empatía. La gente no ahorra no porque sea solamente lesa, la gente no ahorra no porque no piense en su futuro, la gente no ahorra porque no puede ahorrar, porque no tiene ningún margen de ahorro, porque está perseguida por las deudas y perseguida por las necesidades. Entonces, respeto hacia esta demanda, pero al mismo tiempo, rigor. O sea, si no combinamos las dos cosas, y si andamos ofreciendo soluciones mágicas, y si le decimos a la gente que la solución es que retire su plata y haga un emprendimiento en que le puede ir bien o mal, que se compre un inmueble y lo arriende, y que ande diciendo a la gente que eso puede ser mejor que tener un sistema nacional, es de una irresponsabilidad inmensa. Entonces, aquí la combinación que hay que tener es súper difícil, porque muchos de los técnicos que hablan, yo creo que muestran poca sensibilidad, y naturalmente lo que escucha el ciudadano cuando escucha a esos técnicos es bla 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 bla. No le está hablando a ella o a él. Pero eso no se soluciona pensando que estas cosas se arreglan con una cuña, con una chapita. Yo creo que yo creo que no estamos dando esa discusión acá. Saque sus ahorros, esta es la campaña, pero eso de lo que estamos hablando. Si ya salimos de ese debate, estamos hablando del debate de un sistema más solidario o un sistema radicalizado en capitalización individual. Yo creo que esa es la diferencia que tenemos. Lo otro ya lo pasamos. Lo único y ojo que igual, Natalia, muy en breve, es fácil decir aquí como que generalizar situaciones. Yo no tengo mi vida resuelta y lo voy a decir bien claro. Yo vivo con mi abuela, es decir, mi abuela vive conmigo, recibe una pensión de 180.000 pesos, 80.000 pesos se los gasta en general en remedios y en médicos, y no ha podido, trabajó toda su vida, trabajó después de jubilarse, y así todo tiene una pensión miserable. Si yo como generación puedo aportar a que personas como mi abuela tengan una mejor pensión y no tengan que depender, porque ojo que aquí al final pareciera que estamos hablando solo de los que tienen 70 años, pero cuando las personas de 70 años no tienen una casa propia, no tienen cómo financiar sus medicamentos, porque no tenemos salud, porque no tenemos vivienda, porque no tenemos ningún derecho asegurado, también afecta a los hijos de esas personas, que al final se convierte, digamos, en un gasto superior respecto de, volvemos al tema, los salarios que hoy día tenemos. Entonces, yo creo que sí hay que ponerle empatía, sí hay que ponerle rigor, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, como bien decía Cecilia, el tema de los recursos son míos es una forma de poner en cuestión una de las cosas que se ha planteado como campaña desde la AFP, que es decir, el Estado te lo quiere quitar todo, pero esta plata es tuya, y en el fondo decir, es que no es tan así. Porque no puedo hacer lo que yo quiera con esa plata. Y eso yo creo que es un debate para poner en el centro. Pero evidentemente lo que nosotros estamos planteando, y que lo vamos a debatir en el Congreso, y que lo decimos aquí abiertamente, es que queremos un sistema solidario y un sistema de seguridad social que permita pensiones dignas. Cecilia, solo un comentario breve. Sí, pero no nos olvidemos, y estando de acuerdo con la empatía, por supuesto, si como uno no va a solidarizar con esas personas, pero no nos olvidemos que cuando el Estado pone recursos a través de la pensión solidaria, del aporte previsional solidario, que no son recursos menores y que ahora se vienen incrementando en la reforma, cuando se crea un pilar clase media y mujer en esta reforma, esos recursos que llamamos del Estado son lo más solidario que hay, porque vienen de todos los chilenos, por la vía del pago de los impuestos. Y de hecho es más solidario todavía, porque como tenemos un sistema de impuestos progresivo, tanto a las empresas, porque hoy día las pymes pagan 25 y las grandes pagan 27, como a las personas, esos recursos, lo que pasa es que la gente dice, esos son recursos del Estado. Sí, pero vamos un paso más atrás. Esos recursos el Estado los recauda de todos los chilenos. Y esa es la gracia del sistema hoy día solidario, porque justamente los que pagan más impuestos financian con mayor proporción estos sistemas de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir hoy día? Hoy día tenemos un sistema solidario, no nos olvidemos de eso. No le digamos a la gente que hoy día eso no es así, que por eso hay que generar algún sistema de solidaridad intergeneracional. Eso no es así. Hoy día tenemos un pilar solidario y un pilar contributivo. El pilar contributivo es lo que cada uno aporta a su cotización, a su cuenta individual, y tenemos un pilar solidario que financia el Estado. Y cuando decimos el Estado, no nos olvidemos que ese Estado recauda los recursos de todos los chilenos. Así que hoy día sí tenemos solidaridad. Nos podrá parecer insuficiente, nos podrá parecer que hay que mejorar, y de hecho este proyecto justamente apunta a eso, aumentan los fondos al pilar solidario, crea un pilar clase media y un pilar mujer, tiene incentivos para el retiro
postergado. Entonces, no nos olvidemos de esa arista, porque estamos dando la sensación como que no hubiera solidaridad hoy día en el sistema. Y sí la hay. Natalia, tú que frecuentas mucho el Congreso, a ver, pero esta reforma, vamos cerrando el tema, esta reforma, ¿tiene acuerdos, crees tú, que va a llegar a buen puerto? Sí, yo pienso que sí, Cecilia, porque creo que hay acuerdo transversal en que el sistema de pensiones, como decía Patricio, es la prioridad número 1, y la reforma quizás que debiera empujar con más fuerza este gobierno. Bueno, la otra reforma que también algunos consideran número 1, otros número 2, ya vamos a hablar de la tributaria. Es que son, claro, es que son reformas muy importantes las que se están discutiendo en el Parlamento y que vienen ahora y que se supone deberían zanjarse ya antes de fin de año, pero que no van a estar aprobadas quizá vaya a saber cuándo. La reforma laboral, el proyecto de las 41 horas marcó el punto de mayor tensión entre el gobierno y los empresarios, así lo reconoció Alfonso Suet, ¿no es cierto?, de la CPC, y que se reunió con el presidente y que le dijo tal cual, y que les dijo que no entendieron cuando el gobierno salió con el 41% en vez del 40%. Bueno, 41 horas, que estaba diciendo yo 41%. En el debate de pensiones, perdón. 41 horas y... claro, y dice, no entendíamos, le manifestamos también que nos costaba ese tema y que querían certezas, y que hablaron de otros temas como la cifra de los salarios reales, el crecimiento, en fin. Pero a propósito de eso, el proyecto, las 40 horas semanal, y acá Patricio Zapata tiene bastante que decir porque es el que va a defender esto de que este proyecto sí es constitucional y que es la gran polémica en este momento. ¿Qué pronóstico le ven? ¿Para dónde está yendo esto? ¿Qué va a pasar? Patricio, ¿ha sabido algo usted? O sea, entiendo que se va a poner en tabla en la sala de la Cámara de Diputados a fines de este mes de octubre. Así es. Luego hay una etapa pendiente porque hay un conjunto de indicaciones que se han anunciado, entiendo que se han presentado. O sea, esto podría estar llegando al Senado a fines de año, para llegar a la Comisión de Trabajo del Senado, y el debate continúa. Mi punto, yo lo he dicho varias veces, es que me ha sorprendido que en vez de entrar a discutir y hacer una buena discusión, y si alguien piensa que la discusión fue incompleta, bueno, mejorar la discusión con más informe, con más participación, con más gente concernida, con los sindicatos, con las pequeñas empresas, hacerlo y no esquivar o eludir este debate que nos va a seguir acompañando. O sea, si alguien cree que esto se soluciona con un fallo del Tribunal Constitucional, está muy perdido, porque esto toca, lo hablábamos hace un rato, toca una cuestión muy sensible. Como los sueldos son bajos, y tenemos que devanarnos los sesos de cómo pensar una economía donde haya mejores sueldos, las personas lógicamente miran esos otros aspectos de su vida, la calidad de su cotidianeidad, de su espacio familiar, mira y piensa en su jubilación, el precio de los remedios. Como los sueldos son bajos, bueno, las personas naturalmente dicen, bueno, quiero pagar menos por mi remedio, quiero pensar en una jubilación decente y quiero trabajar un poco mejor, trabajar mejor. Fíjate, ni siquiera digámoslo, porque aquí también a veces hay poca empatía cuando se dice que la gente quiere trabajar menos. O sea, la gente trabaja harto y la gente trabaja más allá de lo que puede los fines de semana. Muchas personas están trabajando en un Uber. O sea, la gente hace lo que puede porque sus hijos tengan más, pero quiere trabajar mejor, tener un poquito de más control sobre su vida. Entonces, yo creo que esta demanda viene con mucha fuerza, va a seguir con mucha fuerza, y espero que el gobierno lo piense dos veces en vez de ir a tratar de resolverlo con un fallo en un tema que es discutible. Lo hemos hablado largamente. Hay personas muy razonables que piensan que esto es iniciativa exclusiva presidencial. Yo creo que no es iniciativa exclusiva presidencial. No lo llevemos al tribunal, discutamos en el Parlamento, que el ministro del Trabajo explique por qué 41 está bien y 40 es horripilante. Tengamos el debate, lo vamos a tener igual. Y eso, así que por ahí vamos, creo yo. Ya. Natalia, el gobierno ya bajó su ¿ustedes se acuerdan? Sí, pero con condiciones. Pero había un discurso muy tremendista cuando el gobierno estaba en la fase
apocalipsis ahora, que poco menos que el país se estaba cayendo a pedazos. Yo creo que después de la visita concreta, el presidente puede que entre en una fase moderada. No sé, que otro presidente, otro gobierno, digamos. Entonces veamos si le dura esta fase de ponderar, evaluar, escuchar y no andar amenazando con que el país está cayendo a pedazos, porque eso es un discurso que suena exagerado. Sí, Natalia, tú estás en contra, por supuesto, de esto de las 41 horas, lo has manifestado varias veces acá. Sí, lo hemos discutido aquí con Pato también sobre el tema constitucional. A ver, yo estoy de acuerdo con Patricio que efectivamente el debate es mucho más de fondo, o sea, el debate debiera ser sobre por qué hoy día se trabaja 41 horas, cuál es el impacto de bajarlo a 40 horas, cuál es el impacto en el empleo, en las remuneraciones. Recién hablábamos que las remuneraciones son bajas en este país y lo que tenemos que reflexionar seriamente es si es que a lo mejor bajar a 40 horas en la forma en que está propuesta en el proyecto va a tener un impacto en esas remuneraciones y en consecuencia en todo lo que más fluye en la cadena, ¿no es cierto?, las cotizaciones, etcétera. Entonces, a mí me encantaría que ese debate de fondo se diera. Lo que sí creo que cuando ocurren este tipo de materias y el Congreso tampoco se plantea la discusión sobre la iniciativa exclusiva o no del presidente y también avanza a rajatabla poniendo el proyecto en el debate, habiendo otros proyectos con urgencia, cerrando incluso la discusión de esos otros proyectos con urgencia y despachándolos al azar a la comisión sin ni siquiera haber sido vistos por la Comisión de Trabajo, como ocurrió con el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo, que lo despacharon a la Comisión de Hacienda simplemente porque había que discutir el de las 40 horas. También me parece que es avasallador, así como a alguien le puede parecer que el gobierno fue tremendista, también me parece que el Congreso, en alguna interpretación del uso de sus facultades, también hace un acto avasallador cuando pone en tabla proyectos que no están con urgencia, proyectos que además son discutibles si es constitucional o no. La misma mesa de la Cámara lo había declarado inconstitucional. Entonces, avanzar así tampoco me parece razonable en el debate. Se supone que ahora pronto debiéramos, ¿no es cierto?, está esta mesa de trabajo que armó el presidente para efecto del proyecto de las 41 horas. Todavía no han ingresado, claro, esa claro, no han ingresado. La sala de la Cámara se va a tener que pronunciar ahora, me imagino luego en octubre, sobre ese proyecto de las 40 horas y probablemente lo va a aprobar y va a pasar al Senado. Y ahí se va a juntar, ¿no es cierto?, con el proyecto del gobierno, que está ahí, porque además el proyecto de la cuna universal ya se aprobó por la Comisión de Trabajo, que era una... entonces, a mí lo que me parece es que tengamos un debate de fondo serio. Yo no descarto la herramienta del Tribunal Constitucional, en el sentido que a mí sí me parece que es muy importante que las prerrogativas del presidente de la República se defiendan. Y si es que hay que tener ese debate y discutirlo y zanjarlo de una buena vez, bueno, tengámoslo. Pero eso no quita que tengamos un debate de fondo en el Senado razonable, donde se escucha a los actores, donde se escucha a las empresas, a la academia, a los expertos, sobre el efecto de esto. Porque de nuevo, aquí la cosa media buenista, yo concuerdo, ¿cómo no va a ser razonable que una persona quiera trabajar con mayor calidad, eventualmente trabajar menos, con mayor flexibilidad, pero también pongámosle sobre la mesa a esa persona cuáles son eventualmente la contracara de eso? Y entonces decidamos, ¿no es cierto?, responsablemente. Bueno, mira, comerciales, ¿les parece? A la vuelta seguimos con este tema y por último la reforma tributaria, por favor, que también está al rojo vivo. Vienen noticias y el último bloque del Primer Café. Ya vuelve el Primer Café con un debate que genera opinión. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al Plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las mejores ofertas de viajes del Cyber Monday están en turismocity.cl. Ingresa ahora a Turismo City y paga menos por viajar. Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios. ¿Qué puede hacer América Latina frente al cambio climático? Nuestra diversidad biológica, nuestra ciencia y cultura tienen el potencial para atacar las causas y consecuencias de este fenómeno. El 9 de octubre participa en el seminario Latinoamérica ante el cambio climático, biodiversidad y género, junto a expertas, expertos y líderes de 29 organizaciones nacionales e internacionales. Organizan Fundación Horizonte Ciudadano, Corporación Capital Biodiversidad y CEPAL. Más información e inscripciones en somosaccionclimática.cl. Invita Radio Cooperativa. Hola, soy Emilio Sutherland y como saben, para todos las compras del supermercado son parte importante de nuestro presupuesto mensual. Y como Líder dice que tiene el total de la boleta más bajo, decidí comparar y comprobar. Y con boletas en mano, les puedo decir que el total más bajo efectivamente está en Líder. Y si elige producto marca propia de Líder, el total puede ser aún más bajo y tu ahorro aún mayor. Compruébalo tú también. Total más bajo en base a tomas de precios realizadas el 24 de septiembre de 2019. Más información en líder.cl y locales Líder. Casi todos conocen al menos a una persona que ha sido afectada por el cáncer de mama, el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo y está aumentando, particularmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en etapas tardías. Las cifras pueden narrar una historia, pero las personas hablan de otra, y en el mundo entero se unen con la esperanza de lograr la meta común de terminar con esta enfermedad. Hashtag Hazte la mamografía. Hashtag Acabemos con el cáncer de mama. Sabor, compañía, calidad, tranquilidad. A la hora de almuerzo, lo importante sigue donde siempre. Ópera Catedral, pioneros en el barrio Bellas Artes Las Tarrias. A la hora de almuerzo, de trabajo o con amigos, para tomar decisiones o darse un respiro. Ven a disfrutar de una excelente gastronomía llena de sabores familiares, del grato ambiente y atento servicio que te harán sentir como en casa. Ópera Catedral, el de siempre, donde siempre, como en casa. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. Cooperativa, 10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. De la mañana, 30 segundos. 9, no. Faltan 30 segundos, así para las 10 de la mañana. Se entendió igual, Cecilia. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando a esta hora. ¿Cuáles son las noticias, Rodrigo? ¿Qué tal? Oye, la semana se viene acalorada. Sí, muy acalorada. No solo por la discusión del primer café. Luego porque ya hay 15 grados de temperatura en Santiago, 28 va a ser la máxima, mañana hasta 30. Aquí en la región metropolitana seguramente. Vamos con Felipe Gallegos, se habla de economía, se habla de sequía. Todo esto en el Encuentro Nacional del Agro. Felipe. Sí, Rodrigo Vergara, Encuentro Anual de la Agricultura en pleno desarrollo. Se reúnen los empresarios del agro con harto tema sobre la mesa: la sequía, el momento económico, también la reforma al Código de Aguas. Ya expuso el dueño de casa, el presidente de la SNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, bastante crítico con el proyecto que reforma el Código de Aguas. Nos preocupa que a través de una ley de mayoría simple se pueda modificar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, aseguró en su discurso. Acusó también que ese debate en particular ha estado lleno de ideologías. También expuso hace poco rato el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y hoy, y hasta ahora se presenta, el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, quien hace un análisis del momento económico y asegura que, si bien puede tener efecto en el crecimiento, es acotado el impacto de la sequía en materia de crecimiento económico. Sigue en desarrollo entonces este encuentro anual de la agricultura 2019. A las 2 de la tarde se espera
la asistencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, a este encuentro anual de los empresarios del sector agrícola. En Agro 2019, Felipe Gallegos, muchas gracias. Buenos días. Será tema ahí seguramente también, en el marco de los empresarios, esta idea de Chadwick, que de alguna manera abre la puerta a negociar la reintegración tributaria, pero parece que ante Atino 120 esto no gustó mucho. Hoy día entrevistábamos al ministro de Economía y Fontaine decía que ese tema es central en la reforma tributaria, que no se está negociando y de alguna manera le tocó nomás salir al paso del ministro del Interior, no le quedó otra. Ya te apunto algo más de la economía que está sabroso. Vamos primero con Ernesto Contreras. Hay novedades del deporte en una mañana intensa, sobre todo en Alicante, Ernesto. Tal cual, Rodrigo, vamos hasta España porque llegó el primero de los que tienen que reunirse más rato en una cita que se ha postergado por 2 años. Hablamos de Claudio Bravo y Arturo Vidal. ¿Quién llegó primero a España, Francisco? El arquero de la selección chilena, Ernesto Contreras, ya arribó hace algunos minutos acá al aeropuerto de Alicante. Va rumbo al hotel de concentración de la selección, que entre aeropuerto y hotel es un viaje que dura alrededor de 1 hora 20, 1 hora y media, así que va en tránsito. Claudio Bravo, quien arribó hace unos 20, 25 minutos. Imágenes que ya están disponibles en todas las redes sociales de alairelibre.cl. Lo hizo un silencio el arquero Manchester City y va a estar siendo parte de la primera práctica de la selección chilena. También llegó Alexis Sánchez desde Milán, también lo hizo en silencio, ofreció conferencia de prensa durante los próximos días, así que en esta gira vamos a escuchar nuevamente la palabra del Niño Maravilla. Por Nicolás Clastro, el delantero chileno noruego, estamos esperando también quien va a arribar en los próximos minutos. Ya, pues a la espera entonces de Vidal, para que va a tener un encuentro muy esperado con Claudio Bravo. Lo decíamos hace unos instantes, la confirmación de la visita de Roger Federer a Chile. Así lo anunció el suizo. Hola Chile, I can't wait to come and play in Santiago against my good friend Alexander Zverev. I'll see you there. Chi chi chi, le le le, viva Chile. ¡Qué grande Federer! Un chichichi lelele de Federer y Zverev, el 5 del mundo. Vienen el 19 de noviembre. Las entradas comienzan a venderse mañana a través del sistema Punto Ticket, que van desde los 75.000 pesos a los 198.000 en la preventa 1. O sea, después va a ser más caro, a esto hay que sumarle el cargo por servicio, pero está confirmada ya la visita de Federer a Chile, un evento único e irrepetible sin dudas. Gracias, Ernesto. Chao. Ya, 70 lucas, no es poco, ¿eh? No es poco. Pero para ir al mejor de la historia en una de esas. Vale la pena. Se justifica. Te dejo un dato. Salió la Academ, no sé si lo comentaron. Sí. 85% de la gente respalda esto de retirar de una sola vez los ahorros previsionales. A propósito de eso, hemos estado todo el primer bloque hablando justamente de este tema. Un dato demoledor para las AFP, aunque lo más probable es que en el TC ocurra otra cosa. Creo que es un dato demoledor para la gente. Ya. Para las AFP. Te juro. Bueno, no vamos a volver sobre el debate, ya hemos hablado 40 minutos. Es bueno el debate, sí. Sí, pero el de las 41 horas y el tributario para también. no hablar del clásico, ¿para qué? Claro. Sí, no vale la pena. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa. Si está pasando, lo escuchas en Cooperativa. Revísalo en cooperativa.cl. Seguimos en nuestro primer café. Que tu pyme se conecte es negocio redondo. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos. Te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces, último bloque, el primer café con Constanza Schoenhout. Recordemos que Constanza es del Frente Amplio. Voy a Convergencia Social, así se llama su partido, su Partido en Formación. Partido en Formación. Natalia González, que es de Libertad y Desarrollo, que es de derecha, por supuesto. Aldo Casinelli, de Renovación Nacional. Y Patricio Zapata, demócrata cristiano. Bueno, estábamos hablando, vamos cerrando el tema rapidito de la reforma. Estábamos abriendo recién. Laboral, ¿no? A ver si alcanzamos. Es que nos queda la reforma tributaria todavía, que también está muy, muy encendida. Ya, sobre las 41 horas, Constanza. Sobre las 40 horas a mí me gustaría, pero sí, 40, 41 horas, un par de elementos. Yo creo, Natalia siempre dice, lo ha repetido en los 2 debates, esto del buenismo. Y parecía que cada vez que uno habla de derecho, de dignidad, de mejores condiciones, hablamos de buenismo.
Yo creo que no es así, que es importante dar el debate político y entenderlo como lo que es, distintas perspectivas de cómo nos imaginamos la sociedad. Y al respecto, yo sinceramente, avalo la idea de las 40 horas, evidentemente, principalmente porque creo que tenemos que también repensar el sistema laboral en su conjunto. Hoy día los trabajos son distintos a como eran en el siglo XX. Ya no todos trabajamos en fábricas, tenemos un sistema muy distinto en términos de horarios, en términos de rendimiento, y creo que esas son cuestiones importantes de analizar al momento de discutir este tema. Pareciera que hay un miedo de que si rebajamos 1 hora diaria de trabajo, se nos va a ir todo a la punta del cerro, cuando en el fondo yo creo que los trabajadores y las trabajadoras saben que eso muchas veces podría incluso mejorar el rendimiento, porque uno no está 8 horas trabajando 100% concentrado, y tiene momentos altos y momentos bajos, y eso es parte como de la neurociencia, tampoco es una cosa de que podamos opinar mucho al respecto. Y lo otro que me parece importante es que tenemos que meter también la discusión sobre la automatización. Es decir, en la medida en que avanzan las tecnologías, el avance de las tecnologías y el reemplazo, por tanto, de funciones por robots, tiene que significar no solo más utilidades para las empresas, sino que también mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Y creo que eso es lo que está en el fondo en el debate de las 40 horas. Ahora, si el presidente Piñera considera que rebajar de 45 a 40 horas es radicalmente terrible, bueno, creo que tiene que justificarlo, no digamos bajo este concepto de todo se va a ir a la punta del cerro y va a aumentar el desempleo, van a bajar los salarios, sino en concreto, precisamente en esto del rigor, porque creo que también de repente, y toda esta discusión si es constitucional o no, si es facultad exclusiva del presidente, ¿por qué el presidente no lo propone? Que lo proponga y que discutamos eso. Sí, pero la idea de las 41 horas, ojo, y creo que el punto al final del gobierno es que su proyecto viene además con esta idea de la flexibilización laboral. Sí, ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo creo que eso también es un tema que se puede debatir, pero ojo con confundir flexibilidad con precarización. Porque el punto que hemos puesto sobre la mesa desde algunos sectores de oposición, del Frente Amplio entre ellos, es que, ojo, ¿quién decide qué horas se trabajan? Porque cuando la flexibilidad significa que el empleador puede disponer del tiempo del trabajador es una cosa distinta si el trabajador puede disponer de su tiempo. Y eso es lo que hoy día está en debate también. Bueno, Aldo, ¿algo más? ¿O pasamos a la tributaria? El tema laboral es un tema debatible que impacta en el primer tema que estábamos conversando, y yo creo que esto va a terminar en 3 fases, o con 3 temas dando vuelta. Vas a tener rebaja en la jornada laboral, vas a tener flexibilidad, y esto se va a hacer con gradualidad en el tiempo. No sé si va a ser hoy día, este año, o va a ser el próximo, pero este es un tema que está en la discusión. Está no solamente porque uno lo quiera poner, es porque va a ser inevitable que esté en la discusión. Los cambios, las transformaciones que tenemos en términos de sociedad y el impacto de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, en la sociedad, va a hacer que esta trilogía de tratar de mejorar la calidad de vida, disminuyendo la jornada laboral, teniendo más flexibilidad para que la gente pueda hacer otras cosas, porque eso es lo que necesita, y la gradualidad en el tiempo para que esto se vaya implementando. Ya, pronóstico para esta reforma. Constanza, ¿cómo lo ves? Yo no estoy metida en el Parlamento, pero entiendo que hay un consenso más o menos general respecto de que esto es algo que tiene que seguir avanzando. Y yo espero que también se dé el debate y que podamos darlo de cara a la ciudadanía, además, que yo creo que son principalmente los actores centrales en esta discusión. Patricio, pronóstico. Ya lo dije, yo creo que se va a aprobar en la Cámara, hay una mayoría... No, digo por si van al Tribunal Constitucional. No hago pronóstico. El otro día me arriesgué con un fallo de la Corte Inglesa y le chunté. Mandé una columna el día antes y le chunté. Pero, pero Chile, no hay que mostrar la estrategia. No. Y no hay que andar canchereando para nada. Así que yo espero, insisto, yo entiendo el punto de Natalia. Los presidentes de la República están en su derecho, si creen que se está afectando sus prerrogativas, de ir al tribunal. Pero yo espero que en vez de darle a esto una solución, digámoslo así, jurídicamente muy discutible, discutamos en serio y confiemos. A ver, voy a decir una cosa más. Yo no comparto una cierta sensación ambiente de que estamos pasando por un periodo de decadencia
Yo leo a harta gente que empieza como en un discurso de añoranza de que todo se hacía bien el año 90, el año 95, el año 2000, y que ahora todo está mal, porque ahora todos nos transformamos en una especie como de Cantinflas. No, es más difícil. Es más difícil que el año 90 y el año 95. Hay más gente escuchando, hay más gente hablando. Eran otros desafíos, eran bien distintos, pero yo no creo que hayamos perdido como país la capacidad de conversar. O sea, llegar a esa conclusión de que nos hemos vuelto todos locos y que ya no podemos conversar sobre matrimonio igualitario, no podemos conversar sobre reforma tributaria, reforma laboral, porque ya el debate fue capturado por unos demagogos o por unos simplistas o por unos fanáticos. Yo no veo eso y no me resigno a aceptar que hayamos llegado a eso. Todo lo contrario. Creo que hoy día tenemos hartas voces. Para los técnicos es mucho más desafiante porque ya no cuentan con esa como sumisión incondicional con que la opinión pública los escuchaba el año 91-92. Después de un par de Transantiago y otras cosas, los técnicos tienen que ser más humildes y la gente es más crítica. Así que no le tengamos miedo al debate. Gracias a Dios podemos debatir en nuestro país, podemos hacerlo, lo hacemos acá todos los lunes, lo hacemos los martes, los miércoles, se hace en el Congreso, no siempre todo lo bien que debiera hacerse, pero se hace. Así que ese sería mi punto, discutamos. Bueno, vamos al otro tema que nos va seguramente a ocupar, salvo que ocurra algo muy heavy. Estos 3 proyectos son lo que va a marcar esta temporada. Y la reforma tributaria, resulta que el ministro Chadwick, que estaba ahí en Estado Nacional, estaban hablando sobre la reforma tributaria, él estaba hablando que la simplificación tributaria, la integración, dijo que era para el gobierno un tema muy trascendente, pero que son herramientas, y en un momento dijo la frase que después que la reintegración al sistema son herramientas, son instrumentos que nosotros creemos que son importantes, pero si se logra en el diálogo que puedan aparecer otros, las herramientas nunca deben ser dogmas. Esa fue la frase que tal vez ni siquiera el ministro quiso decir que estaban dispuestos a algo más, sino dijo, bueno, las herramientas, claro, no son dogmas, pero en fin. Quizás no se escuchó como se dijo, tú dices. Sí, que a veces se exagera un poco en las frases, pero bueno, esto generó sí algunas reacciones. El senador Lagos Weber celebró que bueno, porque lo que ellos están tratando de separar, ¿no es cierto?, este proyecto, en fin. Y esta mañana el ministro de Economía, en el diario de Cooperativa, también habló sobre este tema. Escuchemos. No, a mí me parece que lo que dice es una cosa que es perfectamente compartida por todos. Son herramientas, las herramientas tributarias, por ejemplo, son herramientas para construir una sociedad mejor, un país mejor. Y a eso es lo que se refirió el ministro, pero no hay ninguna negociación específica. El gobierno ha sido muy claro respecto de que la reintegración es un elemento central de su proyecto de modernización tributaria, y el mismo ministro del Interior después aclaró de que sus palabras no deberían entenderse en ese sentido. Fue clarito respecto de la importancia que tiene centrar la discusión en los objetivos. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, lo que dice el ministro, el primer ministro que públicamente comenta esto, que se instaló un poquito el fin de semana, pero es un detalle más en un proyecto que se está discutiendo y que es muy importante. Natalia. Sí, yo tengo una impresión, si te interpreté bien, Cecilia, compartida con lo que tú decías. Yo estaba viendo el programa y tengo la impresión de que un poco ante la pregunta que le hace el periodista al ministro, el ministro dice una frase del tipo, bueno, aquí hay diversos instrumentos para lograr diversos objetivos, y sin querer como jugársela por uno u otro, lo que dice es, estos son instrumentos y no son dogmas, por así decirlo, de fe tributaria. No queriendo con ello decir que el gobierno no se la va a jugar por ese instrumento. De hecho, el gobierno ha estado prácticamente un año completo jugándosela por ese instrumento, y ahora la reforma está en el Senado, donde justamente se está planteando por los senadores de oposición que ese instrumento no es el adecuado y que más bien estarían disponibles a una rebaja del impuesto a las empresas a cambio de la integración, cuestión que por lo demás a mí me merece algunas dudas en términos de si los votos de oposición estarían para algo así o no. ¿Por qué? Porque cuando se ha planteado esto seriamente en el debate, también se recula. O sea, lo plantean como una moneda de cambio
pero después a la hora de los cubos se recula y se empieza a conversar de en cuánto bajaría, y porque además, Cecilia, son instrumentos que apuntan a objetivos distintos. No son intercambiables, no son sustitutos. Porque no es la recaudación, no es la misma acaso, y eso es lo que importa, ¿cuánto vas a recaudar? No, porque aquí también hay otros objetivos. Hay objetivos de simplificar el sistema, hay objetivos de ojalá fomentar la inversión, el crecimiento. Y si bien, por ejemplo, en términos de la inversión y el crecimiento pudiese ser más atendible una rebaja del impuesto a la empresa, en términos de simplificar el sistema y que sigamos teniendo un sistema atribuido, semi-integrado, de renta presunta y pyme, no lo logras, porque no lo simplificas, mantienes estos 4 sistemas. Por otro lado, están todas las pymes que están hoy día en un sistema semi-integrado pagando una tasa plana que no se corregiría por el solo hecho de bajar el impuesto. Justamente, dejar todo eso que tú dices que es bueno, que según tú, ¿no es cierto? Y la oposición dice, sí, ok, dejemos todo eso y separemos, y solo la reintegración para las grandes claro, pero ahí empresas. sigues manteniendo un sistema fraccionado y un múltiple sistema tributario, o sea, en el fondo, y donde tú, la señal que le das a las medianas empresas es que si crece un poquito más, entra un sistema como de castigo, ¿no es cierto?, donde usted como dueño va a pagar un 9,45 de más. Al contrario, le va a bajar los impuestos a las grandes empresas. Si tú mantuvieses el sistema semi-integrado tal como está para las grandes empresas, la señal que estás dando al mediano es que si crece, lo voy a castigar. ¿Por qué? Porque del minuto que crece, usted entra a un sistema donde usted como dueño al retirar va a pagar una tasa plana de 9,45. Entonces, por eso digo que son complementarios. Uno busca la equidad, la simplificación, que es la integración, y el otro busca un golpe de lleno, directo a la inversión. Entonces, como son objetivos distintos y eventualmente complementarios, a mí me hubiera encantado que el gobierno no hubiese cejado en esa lucha, ¿no es cierto?, y hubiese propuesto la rebaja del impuesto a las empresas dentro del paquete de la reforma tributaria. No son alternativos, y entonces el Congreso va a tener que decidir por qué camino opta. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que no hay que tomar las palabras del ministro Chadwick más allá de lo que ocurrió en esa entrevista. Yo no veo al gobierno en una posición hoy día de querer renunciar a la integración, y porque además es muy justo querer integrar el sistema. Así es como yo lo veo. Hoy día se han mostrado datos del Servicio de Impuesto Interno que la cantidad de socios de pymes que se verían beneficiados con la integración son bastante mayores que el monto absoluto que se ve rebajado a las personas que están en el tramo más alto del impuesto, ¿no es cierto? Entonces es un sistema de justicia tributaria, de equidad horizontal, de equidad vertical, apuntar a la integración. Sí, ¿Constanza? Sí. Bueno, con la Natalia nos ha tocado harto discutir esta reforma tributaria y hemos tenido debates bien álgidos. Entonces yo creo que evidentemente tenemos posturas distintas. Nosotros estamos por la desintegración del sistema. Y lo que parece preocupante, y yo creo que es también lo que quizás está abordando la cabeza del ministro, es que esto tiene que finalmente aprobarse también en el Senado, y no sé si están todos los votos para eso. Ya han habido un par de senadores que han planteado que no están por la reintegración, o sea, por la reintegración, precisamente porque si recordamos el debate, cuando se hizo la reforma tributaria en el gobierno anterior, parte del debate fue lleguemos a un consenso entre actores de derecha y de la ex nueva mayoría para tener un sistema tributario que avance en cierta dirección, y eso es lo que con este gobierno, y sin mayor consenso, sino como por un par de votos más o menos, se está tratando de modificar. Más allá de la discusión más técnica que la hemos dado en otras ocasiones, yo creo que esta discusión es relevante, por ejemplo, para materia de presupuesto. Y aquí solo quiero dar un dato. El presupuesto planteado por el gobierno de Sebastián Piñera es el más bajo del 2003. Uno pensaría que si quizás tuviésemos más recaudación de impuestos, que es lo que se abandonó, lo que se está abandonando con esta reforma, podríamos tener mayor gasto y por tanto mejorar un montón de otras cosas como las que veníamos hablando anteriormente, entre ellas pensiones. Ahora, esta reforma recauda, y esto te lo digo como desde mi sector, los primeros años es recaudadora, no es neutra, es recaudadora. Todo sistema tributario recauda, claro, pero estamos claros cuáles son los montos de los que hemos hablado que se va a dejar de tributar por las grandes empresas, y con esto hablamos del 1% más rico, que por cierto está a cargo del 84% de todo lo que se vende en Chile. Entonces, eso, yo creo que este debate va a seguir. Probablemente cuando entra el debate en el Senado vamos a retomar los debates más de fondo, que tiene que ver con quiénes tienen que pagar más o menos. Nosotros vamos a mantener la posición como Frente Amplio que no se le puede rebajar los impuestos al 1% de las empresas más ricas, y vamos a ver ahí qué pasa en el Senado, pero mi impresión es que esto se gana con votos, y hay que ver si van a estar los votos en el Senado, y ahí hay que ver entonces si el gobierno va a estar dispuesto a rediscutir algunos puntos de la reforma. Sí, Aldo.
Lo que saco del ministro Chadwick, que además es una de las personas que tiene más experiencia en términos parlamentarios. O sea, no nos olvidemos de ese pequeño detalle. La muñeca. Él estaba desde el año 90 en el Congreso, después tuvo una salida para estar en el gobierno anterior del presidente Piñera y ahora de vuelta como ministro interior, jefe de gabinete en términos prácticos. Y por lo tanto yo creo que hay que entenderlo desde esa perspectiva. En específico, la reforma tributaria, si lo vemos desde el plano político, tiene cambiar hoy día, tiene un elemento que puede ser complejo, que ya tiene un acuerdo el gobierno con un partido. Sí. Entonces, ¿qué es la democracia cristiana? Que permitió pasar este proyecto por la Cámara de Diputados. Entonces, yo no sé si esta conversación se está haciendo también en términos prácticos, y por eso que tomo el concepto del dogmatismo que señaló el ministro Chadwick en ese minuto para aprobar el proyecto en definitiva. Ahora, sin entrar en la discusión o la explicación del proyecto, rebajar el impuesto versus hacer el sistema de integración tiene efectos distintos en la economía y efectos en el tiempo, que también son relevantes. No es lo mismo hacer una integración inmediata, que el efecto lo tienes el próximo año, y además tienes efectos en términos de inversión versus la rebaja tributaria. Sí. Entonces, yo creo que esos dos elementos son los que se cruzan hoy día en la discusión más técnica, pero yo creo que la discusión política, para no irnos más allá, está en si el acuerdo con un partido que permitió aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados se mantiene en el Senado, o ese acuerdo se va modificando y por lo tanto tenemos dos instancias más para aprobar este proyecto. Yo creo que esa es la discusión de fondo estrictamente política, ¿no? Sin entrar en el fondo del proyecto. Sí, y ahí Patricio puede tener novedades interesantes, porque la DC en el Senado, Patricio, es distinta, por lo menos la composición, ¿no es cierto?, o los chainistas, por así decirlo, en el Senado, me da la sensación a mí que es menor, ¿o no? No sé. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es posible un acuerdo en el Senado, que no tiene por qué ser exactamente igual al acuerdo en la Cámara de Diputados. Los términos del acuerdo desde el punto de vista de la democracia cristiana también han sido más sobre objetivos que sobre instrumentos concretos. No debe bajar la recaudación, y como lo recuerda Natalia, no solo no baja la recaudación, sino que aumenta, aunque este no es un proyecto para tener más recursos. Sí. En segundo lugar, el efecto neto, no el efecto de una a una de las distintas medidas, el efecto neto no es regresivo, no tiene un efecto regresivo, que fue una condición que se puso cuando empezaron las conversaciones hace más de un año. La mayoría de los demócratas cristianos tenemos serias dudas respecto a que la reintegración tenga alguna virtud de empujar la inversión. He leído a Andrea Repeto dudando de que tenga esa virtud, he leído a Frank Davis, pero el gobierno aparecía hasta el momento muy empecinado en que esto era el corazón, así se dijo varias veces, y el gobierno manifestó que no está dispuesto a ceder en ese punto. Ese fue el precio que pagó un grupo importante de diputados opositores de la democracia cristiana por tener un acuerdo en otras cuestiones que eran interesantes. Me estoy repitiendo, y es un poco latero quizás para el auditor, las contribuciones que pagan las personas de tercera edad. Hemos estado hablando hace un rato sobre la situación de la persona de 70 años que paga unas contribuciones que no puede pagar con la jubilación miserable que tiene, plata para las regiones, simplificación para las pymes. El Senado tiene que tener la misma conversación, el gobierno tiene que identificar bien cuál es su punto intransable, punto central, y va a haber una parte de la oposición que yo creo que va a votar que no. Yo entiendo eso. Y hay otra parte de la oposición que no va a esperar que haya una presidenta o presidente de centro izquierda para hacer algunos ajustes tributarios importantes. Si lo que uno quiere es su reforma de pensiones, su reforma tributaria, su reforma laboral, bueno, tiene que tener a su presidente en la moneda. Y es muy legítimo eso. Ahora, yo creo que hay gente en Chile que no puede esperar a que tengamos en la moneda a Jimena Rincón, o que tengamos en la moneda a Beatriz Sánchez. Yo creo que hay gente que no puede esperar, y por eso creo que necesitamos un acuerdo en materia de pensiones, y es bueno que despejemos el tema tributario. Bueno, este tema tributario, entonces recordemos que la propuesta de algunos, como el senador Lagos Weber, entonces es bajar el impuesto a las empresas y mantener la reintegración
tributaria parcial y un sistema tributario progresivo, es decir, que los ricos paguen más impuestos. Estoy resumiendo, y sería una de las propuestas, a ver si el gobierno está dispuesto a separar un poquito este proyecto tal cual hasta ahora. Constanza, John Haut, Aldo Casinelli, Patricio Zapata, Natalia González, que les vaya muy bien hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Chao.